Recuerde que estamos hablando de los maestros y de la importancia de aprender bien para enseñar bien. Entonces hoy vamos a estar hablando de la religión o la relación. Hoy vamos a seguir con este tema que iniciamos el día lunes y que espero yo el día sábado estemos terminando, si Dios lo permite. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 23 nos dice lo siguiente, hablando de los fariseos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las satulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ok. Vamos a partir desde ahí a hacer una gran diferencia entre ser religioso y entre tener una relación con Dios. El Señor Jesús creo que no le habló tan severamente a nadie, nunca le habló a una prostituta, nunca le habló a un ladrón, nunca le habló a un publicano, que la gente decía, un filósofo hebreo decía que los publicanos eran como una plaga, como una peste, que eran comparados, decía, dentro de las fieras del campo hay muchas, pero en la ciudad están los piojos y los publicanos. Entonces, nunca el Señor le habló tan severamente y tan duro a alguien como a los fariseos y como a los religiosos. ¿Por qué razón? Porque el religioso es alguien que tiene una apariencia que no corresponde a su interior. Yo quiero contarle y permítame contarle y participarle cosas de mi vida. Le contaba ayer cómo era mi concepto religioso, que mi única fuente religiosa era el curita del colegio y que seguramente a él le enseñaron de una manera y bueno, tenía su forma, su estilo muy particular, pero era un estilo bastante fuerte, digámoslo, para hablarle a niños de un colegio. Hay algo que a mí me sorprende de la predicación del Señor Jesús, es que era tan agradable escuchar al Señor Jesús hablar del reino, que lo escuchaban ancianos, lo escuchaban gente joven, pero también los niños escuchaban el sermón. También encontramos que lo escuchaban grandes maestros de la palabra y conocedores, pero también gente del campo, gente sin estudio. ¿Por qué? Porque un buen maestro, lo hemos explicado, es el que muestra y hace lo difícil, lo convierte en algo ¿qué? Fácil. Ahora, algo que a mí me impactó mucho es que cuando yo estaba en mi niñez, recuerden que en mi casa no se profesaba ningún tipo de fe, nosotros no asistíamos regularmente a ningún lugar, y entonces un día no sé de dónde mi papá aparece con un cuadro pintado acerca del Señor Jesús. Era un cuadro de la cintura para arriba del Señor Jesús, pero me llamaba mucho la atención que en este cuadro el Señor Jesús estaba con los brazos abiertos y tenía una enorme sonrisa en su boca. Jamás olvidaré ese cuadro. No lo llevó a la casa para adorarlo, no lo llevó a la casa para prender una vela porque no éramos de ese contexto. Lo llevó simplemente porque alguien, no sé de dónde lo sacó, o alguien se lo dio o lo compró. No recuerdo exactamente la procedencia, pero era muy hermoso ese cuadro. Y en lo personal, yo siempre desde niño, aunque fui un niño terrible, tenía una inclinación hacia lo espiritual. Yo creo que a usted también le pasaba igual. Había una sensibilidad hacia lo espiritual. Entonces, en esa búsqueda de esa sensibilidad, me encuentro yo con un cuadro que tumbó en mí un concepto que en el colegio había aprendido a través del cura del colegio, de un Dios castigador, de un Dios rígido, de un Dios bravo, de un Dios ausente. Y ese cuadro, el tiempo que duró en la casa, me ministró mucho, porque yo veía ese cuadro y yo veía esa sonrisa en Jesús. Y no estaba acostumbrado a ver a el Señor Jesús en esa óptica, porque siempre nos presentan a un Jesús en una cruz, vuelto nada, de hecho un Jesús casi anoréxico, supremamente flaco, un Jesús pues en una miseria terrible, entonces queda casi lástima. Y entonces yo no tenía ese concepto hasta que esa imagen se me grabó. Recuerde que nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento gigantesca en nuestra mente,
y almacenamos muchas veces con más facilidad las imágenes que las palabras. Así que esa imagen a mí me transmitió. Bueno, pasaron muchos años, yo no tuve una vida devota, ni fervorosa, ni nada de eso. Mi juventud fue una juventud demasiado desenfrenada, pero cuando yo conozco y comienzo a caminar en este transitar de la fe, comienzo a conocer la palabra y esa imagen retorna a mi mente y comienzo a entender que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no fue un hombre amargado, no fue un hombre como los religiosos. Los religiosos tienen que poner cara de que somos demasiado serios, de que somos demasiado interesantes, de que somos casi una divinidad, que estamos casi más allá del bien y del mal. Entonces, ese concepto, y voy a hablarlo respetuosamente desde todos los puntos de vista, me gustaría abarcarlo así porque creo que lo más sano, puedo hablar de la óptica católica, pero también puedo hablar desde la óptica cristiana. Entonces nos enseñaron un concepto de que el líder religioso es una persona que tiene que mostrarse demasiado interesante, demasiado trascendental, digámoslo, demasiado sobrenatural y sublime, ¿no? Nos muestran a unos religiosos, wow, casi inalcanzables. De hecho, en nuestras figuras religiosas, que no voy a decir nombres porque no tiene sentido, pero grandes hombres dentro del cristianismo moderno, digámoslo así, se mostraban como figuras pues a seguir y a imitar. De hecho, hubo épocas donde todo el mundo quería cantar como Marcos Witt, o todo el mundo quería predicar como Dante Gebel, o todo el mundo quería orar como ciertos pastores, digámoslo de esa manera, que no está mal, pero eso nos ayudó o más bien nos empujó a perder nuestra propia identidad y nuestra propia comunión con Dios. Yo he entendido esto. Yo tengo muchos amigos pastores y respeto profundamente las experiencias de cada uno, pero yo he creído que Dios es personal. Entonces, en ese orden de ideas, una vez una pastora amiga me contaba pues que ella iba a orar y cuando estaba orando, ¡prum!, de repente llegaba una luz al cuarto y ella es una mujer tremenda de Dios y es una mujer que le creo todo lo que dice, es una mujer bien de Dios, bien temerosa. Y que un día ella estaba allí orando y cuando sintió una luz y de reojo vio hacia el suelo y había ahí de pie un ángel pues resplandeciente. Entonces yo como que estaba botando la baba en ese momento diciendo, bueno, yo no he visto ni un ángel, no he visto ni un ala, no he visto ni una pluma, no he visto nada. Yo en lo personal nunca he visto eso. Y entonces cuando uno comienza como a compararse y uno comienza como a ver a otros, entonces uno comienza a sentirse como que está en la cola, ¿no? De hecho, de las oraciones que uno hace inmaduras, porque uno tiene etapas en su vida cristiana, yo hice muchas oraciones inmaduras y hubo un tiempo donde yo le decía a Dios, déjame verte, Señor, déjame verte. Y recuerdo que en ese tiempo vivía con mi madre y recuerdo que mi cama la pegaba a la ventana para ver de noche las estrellas y todo ese cuento que me gusta tanto. Y orar así, yo le decía a Dios, listo, que pase un ángel por el firmamento muy rápido, que solo sea así, que pase rápido. Y luego me acostaba y corría las cortinas para seguir viendo por la ventana y que bueno, que se asome por lo menos, que se vea un ala pues por lo menos. Y ahora entiendo que hay mayor mérito en nunca haber visto nada. Escúcheme, cuando yo nunca he visto y yo voy y yo creo, eso es fe. Cuando yo veo, ya no es fe. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron cuando Tomás refutó su resurrección. Entonces nos enseñaron una cantidad de cosas que no son. Entonces nos sentimos frustrados porque hay gente que dice que siente y gente que tuvo una experiencia. Bueno, maravilloso que la tengas, pero el hecho de que yo ore aquí muy tranquilo no significa que Dios no me esté escuchando. El hecho de que no tenga experiencias, un calor, un fuego, se erizaron los pelos o un ruido, unas trompetas, no significa que Dios no esté escuchando y no significa que Dios no esté agradado. En ese orden de ideas, volviendo al tema del cuadro, yo entendí que el Señor Jesús no era un tipo tan místico como lo pintan. Era un tipo común y corriente. Cuando yo tuve 33 años, que fue la edad del Señor de los 30 a los 33 años, los que me conocen y saben cómo soy yo soy como soy, me gusta reír, me gusta molestar. Soy serio en mis cosas, soy serio en las cosas de Dios, en lo radical tengo que ser radical, pero me fascina gozarme la vida, gozarme comerme un helado, me fascina disfrutar de los momentos sencillos,
me fascina andar cómodo, me fascina. Yo tengo un perro, entonces nosotros tenemos un programa en la radio y ese perro lo he llevado a la emisora y allá lo quieren, etcétera. Y una vez alguien me vio con el perro y se quedó como, ¿usted es pastor y usted qué hace con ese perro? O sea, un concepto tan religioso de nosotros mismos y tan absurdo. Yo me imagino al Señor Jesús que reía, yo me imagino al Señor Jesús que jugaba con sus discípulos, yo me imagino un Señor Jesús que abrazaba, yo me imagino un Señor Jesús feliz como ese cuadro que tuve la oportunidad de ver en mi infancia. Un Jesús sonriente, alegre, que sí, cuando tenía que ponerse serio y hacer respetar las cosas lo hacía, pero era un Señor que reflejaba el amor profundo de Dios en él. Pero nos han enseñado eso, entonces nos volvemos cristianos, nos volvemos care limón, care puño, care amargados. Las hermanas pues toman una postura pues como de amargura, de tristeza, y creemos que pues el cristianismo se mide en el largo del pelo, en el largo de la falda, y vuelvo y lo digo con respeto, ¿no? Entonces creemos que ese es el cristianismo que agrada a Dios porque eso fue lo que nos implementaron en la religión. La religión, créame, que le ha hecho muchísimo daño al ser humano. ¿Por qué razón? Porque la religión es una mala interpretación de lo que es Dios. Escúcheme lo que le quiero enseñar en esta noche. El Señor Jesús dijo que cuando hiciéramos algo, lo hiciéramos en secreto. Los fariseos se acostumbraron a hacer todo, ¿qué? Público. Entonces nos enseñaron a que uno tenía que hacer algo para los demás, nos enseñaron que hay que fingir, que hay que aparentar. ¿Por qué? Porque si yo digo estoy mal, entonces wow, alejémonos de este que está pecando o está haciendo algo incorrecto. Entonces he creído yo que entre más yo oculto mis propios pecados, menos los voy a superar. Creo yo que yo debo expresar a la persona correcta, a la gente correcta, abrir mi corazón. Pero a veces que nos encontramos dentro del mismo cristianismo que no hay a quien contarle, no hay a quien abrirle el corazón, no hay a quien decirle, mire, yo tengo estas batallas, yo tengo estas luchas, usted me ve por fuera, pero usted no se imagina por dentro. Y seguramente nosotros en la iglesia ya vamos para 8 años en octubre, no sé si llegaremos al aniversario en cuarentena, espero que no. Pero le quiero decir que hemos tratado de sembrar un cristianismo que no gire en torno a la apariencia, y amo la gente que es sincera, la gente que es capaz de sacar de su corazón toda apariencia. ¿Sabe? La gran diferencia de los discípulos a los fariseos es que los discípulos eran ¿qué? Sinceros. La palabra sincera viene del latín sincerus, que significa puro o sin mezcla. Y hay varias teorías acerca de este puro sin mezcla, pero sobre todo se utilizaba la palabra sincera en productos que no estaban adulterados o no estaban mezclados, así como hoy por hoy se mezcla, por ejemplo, el licor y se vuelve un licor adulterado, o se mezcla el agua con otras cosas. No, el sincero era alguien puro, alguien sin mezcla. También hay otra teoría que las estatuas que se hacían en la antigüedad, cuando tenían una fisura, se tapaba con cera, se recubría esa ranura con cera, se maquillaba esa estatua y luego se vendía. Entonces la gente preguntaba, ¿es sin cera o tiene cera? Dios quiere gente que sincera, gente no perfecta. Vuelvo y le digo, la religión nos enseñó a nosotros a ponernos una carga, como lo que hablamos ayer de Martín Lutero, que si no hacemos tantas cosas no llegaremos, no alcanzaremos. Eso nos enseñó a nosotros la religión. Ahora, ¿qué dijo el Señor acerca de todo esto? Y yo le quiero tumbar, y ojalá el Espíritu Santo te tumbe ese concepto de ese Jesús acartonado. Yo me lo imagino a él feliz, cargando a los niños, corriendo. Tenía 30 años, estaba en la flor de la juventud, era la mayoría de edad, era un tipo atlético, trabajó la carpintería, era un tipo con un estado físico excelente. Yo no me lo imagino todo el tiempo dando sermones y toda hora predicando. No, yo me imagino un Jesús o un Señor en su diario vivir, mostrando su vida, riéndose, etcétera. Un Señor alegre. Esa es la clave del cristianismo, disfrutar este camino, porque el camino es largo y el reino de los cielos comienza aquí, comienza ahora. De hecho, quiero contarle que yo tuve la oportunidad con mi esposa, con mi hijo hace 2 meses, de estar en Costa Rica, donde el pastor Yamil, estuvimos allá y tuve el honor de estar predicando en la congregación del Centro Victoria. Y le cuento que estuvimos una semana y fue una experiencia hermosa.
y compartimos con el pastor, con su esposa, con Andrea. Compartimos y compartimos y compartimos durante toda la semana. Salíamos, íbamos, conocíamos, nos atendieron también, nos llevaron a conocer, estuvimos por allá cerca de un volcán, conocimos un poco de lugares fantásticos, pero sabe, todo el tiempo no estábamos hablando de la Biblia, no estábamos ahí en preguntas apocalípticas. Estábamos disfrutando, estábamos sentados tomándonos un café en medio de un paisaje hermoso, estábamos siendo alegres, disfrutando de la creación del Señor. Y a veces nosotros los cristianos para con nuestra familia nos volvemos aburridores. Con nosotros no se puede hablar nada más sino la Biblia porque no tenemos otro tema de conversación. El cristiano a veces no sabe de política, no sabe de nada más, de ciencia, no conoce nada, todo lo enfrasca, todo lo encajona, se vuelve harto. A mí me gusta hablar la palabra, soy un apasionado por la Biblia, pero también disfruto del resto de las cosas que el Señor me da. Y quiero decirle que si no me he alejado de los caminos del Señor, no ha sido por miedo al infierno, ni mucho menos, sino porque he aprendido que en Dios encontré la verdadera felicidad. Porque si yo vengo a Dios y voy a seguir amargado, voy a seguir frustrado, deprimido, lleno de odio, lleno de resentimiento, pues no tiene sentido, me quedo en el mundo. Así que yo entendí que en Dios encontré la felicidad porque Dios es un Dios feliz. Mire, de hecho, si yo soy imagen de Dios, el sentido del humor, ¿de quién viene? Pues de Dios. Dios es un Dios con un sentido del humor extraordinario. Dios tiene un sentido del humor maravilloso, pero nos enseñaron mal. Nos enseñaron un Dios severo, un Dios bravo, un Dios castigador, un Dios lejano, que lo he dicho tantísimas veces estos días. Sabe que yo río con mi hijo, molestamos, jugamos. Ahora, él no me pierde a mí el respeto por tener esos momentos. Antes siento que se acerca más a mí. Cuando veo un papá que ríe, un papá que juega, él me molesta, yo lo molesto y estamos todo el día en esa cosa. Pero cuando le tengo que exigir, le exijo, y cuando tengo que enseñarle, le enseño, cuando tengo que corregirle, lo corrijo. Pero no todo el tiempo lo estoy corrigiendo, ni todo el tiempo estoy encima de él. Entonces tumbemos ese concepto religioso. Ahora, el Señor le molesta profundamente a la gente religiosa y por eso a los fariseos les dijo tantas cosas. ¿Qué dijo el Señor acerca de cómo debíamos hacer nosotros las cosas? Pues mire lo que dice Mateo. Mateo capítulo 6, acompáñeme. Y dice la palabra, entonces el Señor dice, no sean como ellos. Ellos creen que hacen bien. Dice, ellos aman el sentarse en las primeras sillas de las cenas. ¿Cuáles son las primeras sillas en una cena? Si usted tiene una mesa que tiene 6 puestos, los puestos de las esquinas son los de la gente más importante. Eso dice el protocolo, ¿no? Entonces que la gente que se sienta en las esquinas es la gente más importante. Si es una mesa larga, seguramente se sentará en el medio también, la gente importante. Y los fariseos les gustaba sentirse, ¿qué? Importantes. Yo no necesito sentirme importante. Y vuelvo y le digo, lo voy a decir con respeto hasta donde hoy no me voy a extender tanto. Así que hasta donde me alcance el tiempo le quiero decir esto. Nosotros los cristianos evangélicos hemos levantado reinos y esos reinos no son de Dios, son reinos humanos. Y de hecho hay congregaciones donde todo gira en torno al pastor. El pastor es el centro, es el eje de ese lugar. Entonces todo tiene que ser supervisado por el pastor. Entonces el pastor es casi Dios ahí en ese lugar. Entonces la gente tiene que recurrir al pastor. Pastor, ore por mí. Pastor, tengo esta necesidad. Y lo peor no es eso, sino que hay gente, pastores, líderes religiosos, que les gusta eso. Les gusta que todo gire en torno a él. Les gusta que no se mueva pues nada en la iglesia sin que él lo sepa. Le gusta tener el control de todas las cosas, le gusta esa dependencia de la gente, no a Dios, sino al pastor. Y es un grave error. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hombre no esté, esa iglesia se va a acabar, porque él era el Dios de esa iglesia. Nosotros hemos tratado acá de enseñarle a la gente que si bien es cierto, hay que respetar a su pastor, usted tiene que respetar a su autoridad espiritual. Él es un hombre común y corriente, con luchas, debilidades, con fortalezas. Y nosotros acá hemos enfocado todo hacia el Señor. Cuando comenzamos con la iglesia hace 7 años y medio, recuerdo que había gente que me llamaba a las 2 de la mañana, pastor, ayúdeme a orar, porque es que a la gata le duele el estómago y tiene un cólico la gata. Entonces yo decía, por Dios, y le comenzamos a enseñar a la gente a orar a Dios, a decirle, mire, usted también puede orar, usted también tiene autoridad, usted también tiene poder, usted también tiene comunión con Dios, y descentralizamos ese reino humano.
De hecho, hay congregaciones, hablando de la religiosidad evangélica, congregaciones donde exaltan un nombre, ¿no? Una denominación. Entonces hay gente que dice orgullosa, es que yo soy de tal lado y tal otro. No, no, hermano, usted es de Cristo. Usted le pertenece a Jesucristo. Y sí, es que la denominación tal, y entonces uno llega a ese lugar y hay emblemas, hay logos, hay mensajes. Por toda parte se exalta el nombre de una denominación humana. Si usted ha asistido alguna vez a nuestro lugar de congregarnos, usted ve que lo único que dice ahí es un letrero enfrente del altar, dice Jesús invencible, nada más. La gloria, la honra de todo lo que pasa, los milagros, todo lo que pasa, la gloria se la tiene que llevar Él. Él y solo Él merece ser, ¿qué? Exaltado. Nada más peligroso que exaltar al hombre. Yo soy consciente que cualquier día, cuando Dios no lo quiera, Dios quita, Dios pone, porque ese es el reino de los cielos. Entonces hay lugares donde se exalta al hombre. Entonces yo crecí con dichos como cuidado me toca el manto, entonces uno veía a ese líder espiritual como wow, tocarle el manto, o sea, eso es como, no, pues llegó allí, mejor dicho, quién sabe quién, o sea, era una cosa tenaz. Hay pastores que evitan saludar a sus ovejas, salen por otras puertas, se van por otros lugares, porque es que me contamino. Por Dios, estamos desfasados, y eso nos lo enseñó, ¿qué? La religión. Yo veo a un Señor Jesús que terminó de hacer milagros y cansado, le dijo a sus discípulos, súbanse en la barca y vayan, que yo ya los alcanzo. ¿Y sabe qué se quedó haciendo? Despidiendo a una multitud de 10,000 personas. Uno por uno se quedó despidiendo. Y los discípulos arrancaron, que fue cuando Él llegó caminando sobre las aguas. Yo no veo un Jesús, escóndame de la multitud porque me contamina. No, yo veo un Jesús humano, un Jesús que ama al estar con la gente. Pero la imagen religiosa, entonces, en lo personal, les cuento una anécdota, yo he decepcionado a mucha gente y a mí me da risa y yo me burlo de mí mismo, y la gente que yo tengo en mi chat del celular de la iglesia, yo a veces en estos días hice un meme de mí mismo y yo me burlo de mí mismo, y hay gente que se decepciona. ¿Cómo el pastor se burla de él? Y es que a mí no me importa. A mí no me importa que yo tenga la superimagen del mega hombre espiritual. Eso no es correcto. Entonces yo me río de mí mismo, me río de mis bobadas, me río de mis errores. Hice un meme con el pelo largo, burlándome de cómo quedaré después de la cuarentena. Y así soy yo. Me río de mis cosas. Me gusta tener un sentido del humor. Yo he decepcionado a mucha gente. Gente que nos ha escuchado por la radio y llegan a la iglesia y me ven, entonces, yo me lo imaginaba más viejo, yo me lo imaginaba gordo, yo me lo imaginaba usted con corbata, usted por qué no usa corbata, etcétera. Y vuelvo y te digo, son rudimentos que no suman. A mí una corbata no me va a llevar al reino de los cielos. A mí lo que me va a salvar es el corazón. Entonces, en ese orden de ideas, los fariseos sí les interesaba mucho la apariencia. De hecho, ellos estaban tan interesados que dice la Biblia que ensanchaban las filacterias. Yo ya le expliqué qué son las filacterias, unas cajitas de cuero con versículos con una cuerda que se amarraba en la frente, entonces la ponían cada vez más grande. Entonces, wow, un sinónimo de respeto, un sinónimo de espiritualidad. No, era algo externo. También dice que ensanchaban los flecos de sus vestidos, porque al fariseo le interesa mucho, ¿qué? La apariencia, mostrar lo que no es. Pero yo noto un Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo esto de Juan el Bautista para que entendamos lo grande que era. Dice, no ha habido otro hombre, otro profeta nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. De hecho, le quiero decir que el ministerio de Moisés era profeta. Y Moisés vio milagros, vio abrir un mar, vio las plagas, pero ni siquiera Moisés fue tan grande como Juan el Bautista. ¿Y sabe cómo se vestía Juan el Bautista? Con pieles de camellos, pieles ásperas. Andaba en el desierto. A Juan no le interesaba lo externo. A Juan le interesaba, ¿qué? Su corazón. Y la religión nos enseñó a eso, a aparentar. Entonces, en ese orden de ideas, hay gente en las iglesias cristianas, evangélicas, que están en un ministerio, están en la alabanza, están tocando y siguen tocando aunque están mal con Dios. Porque les interesa, ¿qué? Aparentar. Pastores que están mal con Dios y siguen predicando porque les interesa aparentar. Líderes que están mal con Dios, pero necesito seguir con mi grupo, con mi célula, con mis discípulos, porque necesito, ¿qué? Aparentar. Y vivimos en una vida, ¿qué? Religiosa, que delante del Señor no tiene fundamento ni tiene sentido. ¿A quién amó el Señor Jesús en la tierra? A la prostituta, a la que vino y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy digno de ti.
¿Sabes? A ese que le dijo, yo no soy ni siquiera digno de amarrar tu calzado, ni que entres en mi casa. A esa gente es la que Dios ama. Pero la religión nos enseñó ¿a qué? A aparentar. ¿Cómo está todo, hermano? Está bien, aleluya. ¿Cómo está tu hogar? En poder, maravilloso. Y vas a ver, la esposa está mal, están ellos mal, están en peleas, pero nos gusta ¿qué? Aparentar. ¿Eso es qué? Religión. Ahora, en cuanto a aparentar, quiero decirle lo que dice Mateo capítulo 6. Quiero hablarle de 3 tipos de apariencias: el dar limosna, el orar y el ayunar. Rápidamente. Mateo capítulo 6 versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces escúcheme este concepto, por favor. Hay 2 tipos de recompensas: la recompensa humana y la recompensa celestial. La palabra de Dios nos dice que cuando yo hago las cosas para ser recompensado por los hombres, recompensa de hombre tendré, pero no tendré recompensa de los cielos. Entonces, entre más tú hagas las cosas para que los hombres te aplaudan, menos recompensa vas a tener. Y luego dice el versículo 2, cuando pues des limosna, y aquí no está hablando de ofrenda, ni de diezmo, ni nada de esto, sino otro tipo de bendición, la limosna. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces los hipócritas, ellos sí hacen las cosas para ser alabados por los hombres y no saben el mal negocio. ¿Por qué? Porque entre más público lo haga, más lo haga para ellos, menos recompensa tendrá de parte del cielo. Y luego dice el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Entonces, la religión es externa, la relación es interna. La religión recibe recompensa humana, la relación que es secreta recibe recompensa ¿qué? Divina. Escúchame, cuando tú le vayas a dar a alguien, dale, y esto es una regla de oro, dale a alguien que no tenga cómo pagártelo. Eso sí es maravilloso. Cuando tú le das a alguien que dice, no, esa persona algún día me lo devuelve, un día se acuerda de mí, un día que yo esté sin trabajo me ayuda, cuando tú lo haces así, lo estás haciendo mal. Cuando tú des a alguien, dalo a alguien que no tenga la capacidad de reconocerte y de devolvértelo. Y de hecho, si tú puedes utilizar un intermediario para que ni siquiera sepa que fuiste tú, mejor todavía, mejor todavía. Y ahí, entre más secreto sea, más recompensa vas a tener de parte de ¿quién? De Dios, y sabe que esa recompensa será ¿qué? Pública. Ahora, veamos en cuanto al orar. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, a mí me toca como pastor y como una figura pública en la iglesia, me toca orar públicamente. Pero yo tengo mis oraciones públicas y aunque son públicas, yo no estoy pensando en usted, ni que usted se impresione, ni qué palabra voy a decir. No, yo estoy pensando en lo que Dios está sintiendo que yo estoy orando. Yo me desconecto. Pero nota uno gente que cuando va a orar impostan la voz, la cambian, ¿no? Cambian el tono de la voz y ponen un tono más místico y buscan palabras rebuscadas y una jerga y una cosa pues que uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿Tratan de impresionar a Dios o tratan de impresionar al hombre? Hay oraciones que al público suenan, wow, poderosas, pero no sabemos si fueron para el hombre o fueron para Dios. Así que el día que tengas que orar públicamente, solo piensa en que vas a orar ¿para quién? Para el Señor. Y entonces el Señor dice, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una regla, vuelve a orar ¿en dónde? En lo secreto. ¿Dónde oraban los fariseos? En las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Pequeños lugares donde se congregaba la gente. Recuerda que ellos iban al templo, pero el templo quedaba en Jerusalén, así que había lugares locales donde se congregaba la gente. De hecho, el Señor Jesús se congregaba en las sinagogas, asistía a las sinagogas. Entonces, cuando esta gente llegaba a las sinagogas, se ponía en pie y comenzaba a hacer cosas. Cuídate de orar para los hombres, porque no recibirás recompensa de parte del cielo.
Pero eso nos enseñó la religión. Entonces la religión nos enseñó que teníamos que orar de una manera, y tenemos que gritar, y tenemos que zapatear, y tenemos que golpear, y tenemos que gritar, y tenemos que aullar. Y entonces, wow, ese hermano tiene un poder en la oración. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Recuerdo una experiencia que yo fui a orar por una persona en Palmira. Me fui con 2 hermanos de la iglesia, y esa persona vivía en un mezanín, que es un lugar por encima del techo, en madera, piso de madera. Esa persona llegó, nos atendió, nos dijo: vengan, es que allá abajo vive la dueña y no podemos hablar muy duro. Y llegamos allí, estuve con 2 hermanos de la iglesia, porque uno nunca debe ir a visitar a nadie solo. Estuvimos hablando en una consejería, se nos hizo de noche, llegamos a las 4 y a las 6 de la tarde no habíamos prendido un bombillo. El piso es de madera, era como el techito, un techito con un piso. Abajo vive la dueña, entonces hablemos pasito. Y comenzamos a orar. Y yo le íbamos a orar para terminar esta reunión, y comenzamos a orar. Y de pronto yo escucho un golpe, y es que este hombre por el cual estábamos orando se le manifiesta un espíritu inmundo y coge a uno de las personas de los que me estaba acompañando y lo lanza y lo tira al piso. Y luego viene y agarra al segundo. Y a mí equivocadamente me enseñaron que la oración de autoridad es la que uno grita y uno dice, y hay poder, y etcétera, y estás atado, y yo no sé qué, y yo no sé qué más. Y así me enseñaron. Pero ese día yo me vi confrontado. Yo dije, yo me agarro a gritar aquí, yo soy bien escandaloso, yo hablo duro. Ahora me agarro a gritar aquí, me van a escuchar hasta la esquina y este pobre hombre lo van a echar. Entonces no me quedó otra alternativa sino hacer una liberación susurrando. Y comencé a decirle, en el nombre de Jesús, estás atado. Y estás atado en esta vida, y te reprendo y te echo fuera. Y comencé a hacer una liberación susurrando. ¿Y sabe qué fue sorprendente? El espíritu que había en ese hombre tuvo que irse sin necesidad de gritar. Ese día comprendí qué tan equivocado a veces estábamos en conceptos que nos enseñaron. Ahora, ¿nos enseñaron de maldad? No, nos enseñaron mal. Ellos aprendieron mal también. Entonces la oración poderosa es la que grita, la que zapatea, la que le da el beriberi, le da la tembladera, y entonces, aquí estuvo el Señor. No. Ahora, la tercera cosa. Esto es un mensaje no apto para religiosos. El ayuno, versículo 16. Mas cuando ayunen no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, o sea que cambian sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Entonces, si yo hago un ayuno y yo pongo cara de hambre, me veo pues que me va a dar la pálida, me va a desmayar, listo, el hombre me da, ay no, ese pastor mío ayuna todos los días, es una cosa loca, es un santo, un varón de Dios. Listo, recibo la recompensa del hombre, ¿pero qué? Pero dice la palabra, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y termina igual. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa ¿en dónde? En público. Entonces, ayunar, dar, orar, tienen que ser actos de fe en lo secreto. En lo secreto. Si tú eres una figura pública, un pastor, un líder, pues te va a tocar en ciertos momentos hacerlo público. Pero cuando lo hagas, no lo hagas para el hombre. ¿Hazlo para quién? Para el Señor. En ese orden de ideas, el fariseo nunca agradará a Dios porque lleva una vida ¿de qué? De apariencia. La semana pasada hicimos un ayuno de 24 horas. Y les quiero contar, yo le dije al Señor, hasta donde yo aguante, Señor. Yo tengo que ser ejemplo, yo estoy convocando un poco de gente, yo tengo que ayunar. Ahora, gloria al Señor, se pudo cumplir la meta. Pero le quiero contar que yo le dije al Señor, Señor, pero si yo lo toca romper al mediodía, o a las 2, o a las 3, o a las 5, pues lo rompo. Dios me dio la capacidad de seguir un poco más, pero yo no estaba ayunando para ustedes, yo estaba ayunando ¿para quién? Para Dios. Y hay gente que comienza a hacer un ayuno y luego es una carga porque no pudieron llegar a las 6, porque no pudieron llegar a las 3, porque no pudieron llegar a la 1. Religiosos, basan su vida ¿en qué? En apariencias. Ahora, permítame decirle algo más. Falta un cuarto para las 10. En 5 minutos termino. Permítame decirle algo más. ¿Sabe? La religión nos ocultó a Dios. ¿Sabe que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabe que no hay otra forma más segura, más real,
más verídica de conocer a Dios que la palabra? Yo le quiero contar algo acerca de este libro maravilloso, este libro. Le quiero decir que este libro lo han tratado por años dictadores, científicos, filósofos, emperadores, reyes, brujos, lo han tratado de quemar, de destruir, de desaparecer por siglos. Han tratado de destruir la Biblia. ¿Sabe por qué? Le voy a contar por qué. Escúcheme este concepto. La forma más fiel de conocer a Dios está aquí. Hay gente que basa sus experiencias en sueños, en profecía, en visiones, y es válido, pero la forma más válida de conocer a Dios es esta. ¿Por qué? Porque en este libro vamos a encontrar cómo Dios ama al hombre y cómo Dios aquí nos cuenta cómo hacerlo teniendo en cuenta esto. Quiero decirle este concepto. Dios al hombre se le revela en un mínimo porcentaje porque Dios sabe que nuestra mente es finita. Job le preguntó a Dios, ¿por qué me pasó todo esto? Y Dios le dijo, te voy a contestar en el nivel que tú me contestes a mí unas preguntas. ¿Listo? Entonces hagamos ese trato. Bueno, ok. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dime sobre qué está fundada la tierra. Háblame de las puertas que yo le coloqué a los océanos para que detenga las olas y no se desborden. Háblame de las Pléyades. Háblame de las constelaciones. ¿Qué es la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Menor? Háblame del Leviatán. Háblame del Behemoth, otro animal marino. Háblame de las estaciones. Háblame de los animales, cómo tienen sabiduría para saber cuándo migrar o cuándo parir. Háblame. Entonces le dice Dios una cantidad de cosas a Job. Y Job finalmente dice, Señor, esto es demasiado elevado para mí, no lo puedo entender. Entonces la Biblia es el lenguaje más sencillo de Dios para el ser humano. Lo más fácil. O sea, Dios en tanta sabiduría infinita nos habló lo más fácil. ¿En dónde? En la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es un libro de amor. Es el amor de Dios por la humanidad. ¿Sabe? Le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que una persona va a fallecer y le dicen, usted tiene una enfermedad y usted va a fallecer en un año o en 6 meses. Y esa persona acaba de tener un bebé. Ese bebé está de meses. El bebé no tiene la capacidad cognitiva de tener un buen recuerdo de ese papá o de esa mamá. Así que este hombre o esta mujer comienza a escribir y comienza a hacerle un diario a su hijo. Y comienza a tomarse fotos, a dejarle videos, a dejarle material. Para que cuando ese niño crezca y le pregunte, mamá, ¿cómo era mi papá? O papá, ¿cómo era mi mamá? Él pueda ir al diario y en ese diario encontrar todo, cómo era, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué lo enamoraba, qué lo inspiraba, qué lo hacía enojar, qué cosas pensaba acerca de la vida. Ese diario es la Biblia. Es un compendio de libros que hablan de tapa a tapa ¿de quién? De Dios. Pero de un Dios que se quiere relacionar profundamente ¿con quién? Con usted y conmigo. Mire, escúcheme. La religión lanzó una cortina de humo sobre Dios y nos lo alejó. Dios siempre ha querido hablar con la humanidad. Cuando Adán estaba en el huerto hablaba con Dios. ¿Cómo amaneciste, Adán? Bien, Dios. ¿Cómo te ha parecido? No, excelente. ¿Cómo te pareció Eva? Cuando Adán ve a Eva dice, wow, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Será llamada varona. Luego cuando Adán falla, Dios habla. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy. Y tuve miedo porque estaba desnudo. Y luego hay una conversación allí. Eso lo dice Génesis. Y le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán sigue hablando. Pero luego cuando viene Caín y Abel, Caín se enoja con su hermano. Y luego Dios va y habla con Caín. Y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Un Dios interesado en Caín. Y le dice, si haces el bien serás enaltecido y si haces el mal está a la puerta esperando, pero tú te puedes enseñorear de él. Y luego lo seguimos viendo, Dios le habla a Noé, le habla a Moisés, le habla a David, le habla a Josué, le habla a una cantidad de gente en la Biblia. A lo largo y a lo ancho de este libro es Dios relacionándose ¿con quién? Con el hombre. Pero la religión nos enseñó que nosotros no tenemos derecho a ese Dios. No somos dignos de ese Dios. Voy a terminar diciéndole esto.
y apenas estaba empezando el tema de hoy. Le digo esto, ¿sabe? Mañana quiero hablarle de la burocracia divina. Nos enseñaron que para llegar a Dios hay que pedir ayuda a un ser humano. Para llegar a Dios hay que dar un poco de vueltas. Como cuando usted va a hacer un trámite y usted va a pagar un impuesto, va a comprar algo y entonces vaya a la siguiente oficina. De ahí lo mandan a una notaría, de ahí lo mandan a donde un funcionario y te dan un poco de vueltas. ¿Sabe? Llegar a Dios es tan fácil. Hoy tú, allí donde tú estás, puedes llegar a Él. Dios es el Dios ¿de qué? De lo secreto. Y sabes, tal vez nunca jamás has experimentado esto, pero hoy, si tú lo quieres, puedes acercarte a Dios. Y Él estará listo para escucharte, para atenderte y para ayudarte. ¿Por qué? Porque esto no es un libro de condenación y destrucción. Esto es un libro de amor. Esto es un libro de amor, donde Dios amó tanto a la humanidad, que hubo un momento donde Dios dijo, bueno, por un hombre todo se perdió, Adán, pero va a venir un segundo Adán, Jesús, y por la desobediencia de un hombre, todo se perdió, por la obediencia de otro hombre, todo se recuperará. Y es tan grande ese amor que ese Creador tiene por ti, que Él escogió, ¿sabes a quién? A su propio Hijo. Y le dijo a su propio Hijo, tú vas a ir a la tierra, vivirás como hombre, padecerás como hombre, sufrirás como hombre, tendrás las mismas tentaciones y aún más, pero demostrarás como hombre que puedes obedecer. Y llegará un momento donde yo tendré que desprenderme de ti, tendré que separarme de ti, tendré que castigarte a ti por ellos, porque los amo. El más grande acto de amor de toda la historia de la humanidad, la cruz del Calvario, para que nosotros vivamos como cerca a Dios. No dejes que la religión te aleje, no permitas que la religión te separe de un Dios que te anhela y que te espera y que está profundamente lleno de amor hacia ti. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto. Gracias por esta noche número 40. Señor, embriáganos de amor, Señor. Tú eres tan dulce, Señor, más dulce que la miel es tu amor, Señor. Tu amor por mí es incomparable, Señor. Tu amor por mí es incomprensible y es inimaginable, Señor. No hay un amor más grande en todo el universo que este amor. Señor, yo te doy gracias por haber muerto en la cruz, porque viniste también por amor. Y yo hoy reconozco que no soy digno de este amor, pero reconozco que lo quiero disfrutar y quiero vivir una vida cristiana, no en la religión, sino en la relación. Es aquí donde todo tiene sentido. Si yo logro amarte a ti, Señor, podré cumplir todos los mandamientos que se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, enséñame a amarte. Haz que me enamore de ti, que me trague de ti, Señor, hasta los huesos. Y que ese amor sea para otros el reflejo de lo que pasa en el reino, Señor. Llena mi vida de amores y quita de mi corazón el dolor, la amargura, la soledad, el desamparo, sentimientos que no debe haber en un hijo que sabe que tiene un Padre que lo ama. La gloria y la honra siempre serán para ti, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén.